Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Para todos, una vez más, Economía ahora pandemia, que no tenemos la posibilidad, como teníamos antes, de vernos cara a cara, escritorio o mesa de por medio o living, como hemos charlado tantas veces con nuestro invitado, que lo tengo aquí a mi lado, que es Daniel Montamat, un amigo del programa de muchos años, con el cual hemos hablado mucho tiempo a raíz de todas las crisis, que Argentina parece que no aprende y sigue teniendo siempre y siempre. Es como dice Pinti, tenemos un país tartamudo, repite y repite y repite. Daniel, buenas tardes para vos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Encantado, Raúl, gusto en dialogar contigo. Gracias por habernos recibido y bueno, primer tema, grandes cortes de luz en la ciudad, grandes problemas con respecto a lo que pasó con las compañías, sobre todo Edesur y Edenor. El gobierno que se encarama contra Edesur diciendo que le va a llenar de multas, y Edenor, por supuesto estamos planteando que es un pésimo negocio, se vendió hace muy poco, y ahí es donde yo no entiendo. ¿Es tan mal negocio o es negocio que me deban? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué estamos tan mal con respecto a los subsidios? Y la gente se pregunta, si lo paga el Estado, que es papá Estado, ¿por qué las compañías no invierten? Contame. A ver, Edenor y Edesur están en el sector de distribución. Acordémonos que la electricidad tiene segmento de generación, transporte y distribución. Estas empresas, Edenor y Edesur, no están recibiendo subsidios directos. Ajá. Con lo cual tienen las tarifas congeladas, el valor agregado de distribución, desde abril del 2019. Ahora, yo te doy la... Abril 2019. Sí, ¿querés que te diga la inflación minorista desde esa fecha hasta la actualidad? 186%. Nada. A estas empresas le aumentaron el año pasado, en abril del 21, un 20%. Fíjate las distorsiones siderales. Entonces, obviamente que los sueldos de estas empresas aumentaron. El coeficiente de variación salarial fue del 149%. Entonces, le aumentan los sueldos, le aumentan los cables, le aumentan el precio de los transformadores. Y con los ingresos esos congelados tienen que hacer frente a esto, primero pagan los gastos operativos. Claro. Raúl, tú eres empresario, conoces el tema. Y entonces, ¿qué es lo que se termina restringiendo? La inversión. La inversión, claro. De los 10 cables que tenían que cambiar, cambian 2, de los 3 transformadores 1, etcétera, etcétera. Eso va deteriorando la calidad del servicio, se traduce en más horas de corte y más números de interrupción, que es lo que estamos viendo. Pero lo que está detrás de todos estos cortes es baja inversión porque la película es mala y la estamos repitiendo. ¿Cuál es la película? De hacer convivir tarifas congeladas en un país que tiene inflación creciente. Claro, muy alta. ¿Y por qué se da este traspaso de Edenor siendo tan pésimo el negocio de estas muchachas que distribuyen, que en realidad después, ¿a qué estoy jugando? ¿A que me nacionalicen otra vez la distribución y volvamos a la Ítalo y a Selva? Interesante, Raúl. Compran primero barato. Eso es un buen consejo también. No, ninguna duda. Cuando no solo ellos, sino los anteriores compraron barato. Exactamente. Y los anteriores le compraron
a un operador de primera en el mundo, Electricité de France. Así es. Se van los euros. Cuidado con Edesur, porque en Edesur tenemos uno de los grandes operadores del mundo, que es Enel, que está detrás. Bueno, esta gente compra, y yo te diría, son flujos descontados. Si haces la cuenta entre los ingresos que te dije, están congelados, y los costos, han pagado barato, una distribuidora importante. Ahora, ¿por qué lo hacen? Yo creo que en el fondo hay una apuesta a futuro, porque son concesiones de largo plazo. Claro. Y dicen, este país en algún momento tiene que reencontrarse con la realidad, y que las tarifas recuperen costos económicos. Con que las tarifas entren a recuperar los costos económicos, pagué barato, voy a entrar a recuperar en el futuro. La otra sería más especulativa y de tipo conspirativo. Bueno, también le podemos asignar un margen de probabilidad. Bueno, compro, total, pagué barato, y después estos que me nacionalicen, expropiándome, y ahí cobro yo lo que sea. Voy a ganar respecto a lo que pagué. No creo que sea esa la especulación, porque aparte el gobierno, si nacionaliza estas empresas, primero pierde operadores de la calidad de Enel. Segundo, esta gente ha comprado barato, le compró a otros que ya compraron barato, pero el nivel técnico, los cuadros técnicos de Edesnor son de primera. Si empezamos a reemplazar cuadros técnicos por cuadros políticos, ni te cuento, Raúl, lo que pasa. Nos vamos a quedar ahí sin electrones para distribuir, ¿no? El tema de los cortes. Y aparte esta gente políticamente, en su concepción de la política, no va a tener que echarle las culpas. Una vez que el servicio está nacionalizado, el Estado le tiene que poner la cara. Eso es real. Yo creo que van a tratar de convivir con estos congelamientos para tratar de nuevo de entregarle al que viene una energía que va a estar en crisis. ¿En crisis en qué sentido? Con déficit energéticos impactando en las cuentas públicas por los subsidios, nivel de subsidio, impactando en las cuentas externas, porque ya entre el 2020 y el 2021 dimos vuelta 1.500 millones de dólares en materia de déficit y balanza comercial energética. Y si seguimos así, la balanza comercial energética este año se va a ir a un déficit de 3.000 millones de dólares. Es decir, crítica. Daniel, ¿cómo están las otras dos partes? Porque hablamos de la distribución, hablamos del traslado, digamos, y hablamos de la generación. ¿Cómo están esas dos partes que quedan, que nosotros no vemos? En la generación se estuvieron haciendo inversiones en la administración anterior, tanto en energía... No renovable. Energías no renovables, ¿te recuerdas de eso? Se amplió la vida útil de embalse en tiempo y forma y dentro del presupuesto. Eso yo lo destaco, porque el sector nuclear siempre ha estado cubierto por un velo de no se saben los costos, no se saben los tiempos. Bueno, se hizo en tiempo y forma, y también hubo mucha inversión en térmica, con lo cual yo te diría que el parque generador hoy, en términos concretos, si tiene combustible, te da una capacidad de oferta de 33.000 megavatios. Estos días de intenso calor se llegó a un pico de 28.100 y pico. O sea, supera las necesidades. Se importó algo de Brasil también, unos 1.000 megas. Pero eso fue por conveniencia, y se hablaba de que el parque de 33 no estaba todo disponible, pero también por problema de que no habían comprado los combustibles en la planificación estacional, pero las máquinas están. Con lo cual te diría, en generación todavía no tenemos un problema, transporte troncal tampoco, hay problemas en transporte de alta tensión, pero el que baja ya a los centros urbanos, y el mayor problema estuvo concentrado en distribución. Ahí bajar toda esta energía que viene en alta tensión a las redes de distribución implica estaciones transformadoras, estaciones subdistribuidoras, transformadores y cable. Bueno, cuando entra a debilitarse la inversión en algo, si satura una subdistribuidora, ahí salen 300.000 usuarios. Pero la mayor parte de los problemas estuvo más focalizada en el tema de transformadores y cables. Por eso salían ciertos barrios
y varias manzanas. Te diría que el problema hoy es la distribución. Y por otro lado, ¿cómo ves estas ahora asambleas con respecto al reajuste en la electricidad, que se está hablando de un 40%, pero estarían alejados según los conceptos que vos planteás, desde cuándo se congelaron a hoy en prácticamente un 150%? Sí, de cualquier manera, no le demos la idea porque van a, y bueno, si me pedí el 150 no te doy nada, van a seguir. Es decir, está bueno de que haya una audiencia, que se empiecen a mover un poco las tarifas, porque hay una cosa, Raúl, sos un técnico en economía, pero la tenemos que transmitir a la gran audiencia, porque está el sofisma de que, bueno, pero si aumento las tarifas me pega la inflación. Y parece que estuviéramos comparando aumentos de tarifas contra estabilidad de los subsidios. No, porque si los subsidios se están financiando con papel pintado, porque hoy no tenemos acceso al endeudamiento internacional, ni endeudamiento interno, si están financiando con emisión monetaria, los subsidios son inflacionarios y peor que la suba de las tarifas a sus costos económicos, porque cronifican la inflación. Claro. Entonces, esto lo tenemos que transmitir claramente, porque están todas estas mentiras que a veces la política las compra y las instala. No, yo no voy a aumentar. Entonces, es bueno que se entre a destrabar el tema, que haya una audiencia, que digan vamos a aumentar las tarifas. Ahí hablaron de un 20%, yo dije que un 20% era poco en función de todas estas distorsiones, pero me imagino que algo van a tener que tocar. Si no tocan, las distorsiones los llevan a tener subsidios que ya no son financiables en términos de emisión monetaria, no pueden. Así que están contra la espada y la pared. Y justamente a raíz de estos subsidios, el gobierno nos quiere vender que la solución sería, para bajar los subsidios, la famosa segmentación. Que yo todavía no entiendo qué es la segmentación, porque hasta ahora el papá Estado que nos provee a todos siempre ha mejorado la posición de los ricos y no de los pobres. Al dicho al trecho, teníamos una pobreza hace muchos años muy chiquita y hoy tenemos una pobreza del 50% estrato. Entonces, yo me pregunto, ¿qué es eso de la segmentación que resolvería, entre paréntesis, este tema? Y bueno, para explicarlo a la gran audiencia en términos simples, ellos quieren un electrón para los ricos, un electrón con otro precio para la clase media y otro electrón. Esto es un disparate. ¿Y quién lo define? Con ese criterio, bueno, vamos con un precio del pan para los ricos, un precio del pan para la clase media, es confundir bienes de naturaleza pública con bienes económicos privados. Entonces son bienes económicos privados que tienen un costo, ¿no es cierto? Y ese costo se tiene que pagar en el precio. Si no lo pagamos en el precio, vienen los subsidios. Y entonces estos con los subsidios quieren inventar la rueda, esto que han explicado como segmentación. No, la rueda ya está inventada, Raúl. Aquellos que no puedan acceder a pagar el costo económico del precio mayorista de la electricidad, del gas, más la tarifa de transporte, más la distribución, tienen que ser protegidos con una tarifa social que focalice a esa gente por indicadores socioeconómicos. Y hoy tenemos mucha información y mucha tecnología que permite ver quién realmente merece ese subsidio focalizado. Esto otro de la segmentación, aparte no pueden avanzar, tienen que pedir datos al sistema bancario, a la AFIP, que no pueden. Y te digo una cosa, ¿querés que? Porque no partí de esto, es ilegal. La ley del marco regulatorio eléctrico y de gas prohíben estos subsidios cruzados de un segmento a otro. Dice que es antilegal también, es ilegal. Vos tocaste el tema gas, que no habíamos hablado, y me gustaría tocar el tema petróleo. En el tema gas, ¿estamos con la misma situación o peor? En el tema gas estamos empeorando, porque en realidad aumentó la oferta de gas un poco el año pasado, fruto del reconocimiento en el plan Gasar de precios del gas en dólares en millón de BTU.
precios, hablaban de que no iban a dolarizar los precios, me terminaron. Y eso generó cierta mejora en la oferta de gas, pero no sustancial. Entonces, todavía tenemos un déficit de gas que se manifiesta sobre todo cuando viene el pico de demanda en invierno. Claro. Y el tema es, el pico de demanda de invierno, ¿de dónde estás importando ese gas que te falta? Hoy tenemos discusiones con Bolivia, hoy me hablaba gente, colegas tuyos de Bolivia, hay una relación muy tensa porque ni los 14 millones de metros cúbicos que estamos pidiendo para este invierno nos lo pueden asegurar. El contrato original eran 27 millones de metros cúbicos, porque les viene declinando la producción. Entonces nosotros, como no podemos sacar más gas de Vaca Muerta porque hace falta un caño troncal, vamos a tener que importar GNL. Y el GNL está a valores muchísimo más altos que el año pasado. Con lo cual, esto va a impactar en el déficit de la balanza comercial energética. O míralo como economista en los dólares que necesitamos para comprar ese gas. Un combo ideal. Más dólares con más subsidio. Más dólares. Bueno, y ahí está. De ese precio del gas, que hoy la factura promedio entre le compras a Bolivia, le compras a los productores internos, el GNL, ponele el 2021 te dio $4. ¿Cuánto está pagando el sector residencial de eso? Y $1.51. El resto se lo subsidia, es decir, paga 40%, un poco menos. Bueno, y ahí está la otra discusión. También se han hecho audiencias para ajuste en las tarifas del gas. Se habla de un 20%, que dice el 20% ese sería para el circuito de transporte y distribución, para los segmentos regulados. Ah, sí. Y el gas lo vas a seguir subsidiando entre esa diferencia entre 4 y 1,50 y no te dan las cuentas de nuevo. Todo esto, fíjate, es lo que está también en el tironeo de la discusión con el fondo, el tema de los subsidios económicos, entre los cuales los subsidios energéticos es la parte sustancial. Eso se llama simplemente plan económico. O sea, cómo llegás a nivelar las cosas, que es lo que nunca revelaron de lo que no tienen. Porque indudablemente hasta ahora estamos llegando a una situación en la cual no sabemos ni cómo salir, porque no hay un rumbo. Es como vos decís, por ejemplo, gas. Tenemos problema en de dónde lo traemos y con qué lo pagamos en dólares, y a su vez, si subsidiamos, tenemos que imprimir más pesos que generan más inflación. Algo básico, no hace falta ni mencionar partidos, ni lo entiende un chico de 10 años, porque si no tenés, si gastás más de lo que tenés en una casa, en una empresa o en un estado, si bien los estados no quiebran, quebrás a la sociedad, que es lo que está pasando. Y Raúl, te preocupo más, porque tenemos cualquier cantidad de gas para desarrollar en un país normal, es decir, con estabilidad económica, sin estas tasas de riesgo, para que los proyectos se descuenten a las tasas de riesgo que se descuentan en Uruguay o en Chile, pero tendríamos gas para nosotros y para la región. Vos hablás por el tema Vaca Muerta. Pero claro, Vaca Muerta es sí, pero 70 y pico % gas. Ahora, más gas que petróleo. El tema es que Vaca Muerta no va a ser útil a lo largo de los tiempos. Porque vamos... De acuerdo contigo. Claro. Por la transición energética que se está dando en el mundo. Bueno, pero nos queda una ventana, yo te diría, de 20, 25 años. Aprovechémosla justamente por eso, antes de que sea tarde. Yo creo que en su tiempo Frondizi llamó a la batalla del petróleo. Sí, sí. ¿Te acuerdas ahí cuando sí. Y se hicieron inversiones y la verdad que casi logró el autoabastecimiento y estábamos comprando 3/4 partes del petróleo afuera, en el exterior? Bueno, yo creo que las circunstancias ameritan convocar una batalla del petróleo y el gas, antes que sea tarde. Ahora no es por el autoabastecimiento, no, es mucho más que eso. Lo sacamos o nos olvidamos, vamos a dormir con ese gas y el petróleo, el sueño lo tiene. Eso, bueno, llegamos al petróleo pasando por el gas y venimos de la electricidad. ¿Qué pasa hoy con el petróleo, con el combustible
con la nafta, con YPF, la que nos iban a pagar porque la nacionalizamos y terminamos pagando y haciendo una estatua en España a Brufau? De petróleo. Te hablé ya de las relaciones, los precios de la electricidad, del gas. Petróleo es donde, digamos, las distorsiones no son tan importantes, pero se vienen agrandando. Y si hay una devaluación, mantenemos congelados los precios del surtidor, ahí la cosa se te hace imbancable. ¿Por qué? Porque el petróleo tiene referencias internacionales igual que los combustibles. Entonces, subirían los precios internos o bajarían en función de cómo suben y bajan esas referencias internacionales, y aquí no bajan casi nunca, porque después hay que pasarlos a peso, ¿cierto? Y es el peso el que pierde valor permanente respecto al dólar. Y por eso en pesos no se ven las bajas muchas veces. Claro, claro. Bueno, yo te diría, petróleo te estás manejando con una relación de mercado interno, bueno, hoy se fue con los 90, dicen, ¿no? El valor del Brent en estos días ha estado el valor altísimo, pero acá lo tenemos en 60 y pico cotizando en el mercado interno. Y te tomo precios del combustible, la nafta y el gasoil en el surtidor, toma un promedio para hacerlo sintético, estamos 25% por debajo de lo que nos estaría marcando la referencia internacional. Esto es una mala señal también, ¿no? Porque se está sacando más petróleo, petróleo ha aumentado la producción el año pasado, pero mirando en el mercado externo. En el mercado interno tenemos estos problemas de que estamos distanciados de las referencias internacionales, y las que están sufriendo mucho son las refinadoras, porque el margen de refinación, que es la diferencia entre el petróleo que compran y el precio de los combustibles que se venden en el surtidor, se les ha ido achicando fruto del congelamiento. Y van a decir, congelamiento, ¿pero por qué en esto? Por política también, ¿no? Todo entrampar sectores capital intensivos en el corto plazo político. Es una locura. Una locura que no pasa entre nuestros vecinos, claro. Porque Uruguay no entrampa el sector petróleo, combustible, a lo mejor porque tienen poco y entonces son mucho más sensatos, o porque la clase política tiene acuerdos mínimos y sabe que con sectores capital intensivos no se mete. Y en Chile pasa lo mismo. Viene Boric, ahora dijeron, ¿no has escuchado algún planteo sobre el tarifario de Chile, lo voy a tener que aumentar? No habla de eso, porque ya refleja la electricidad en Chile, el gas que no tiene y tienen que comprar, costos económicos. ¿Y por qué, Daniel, nosotros tenemos en realidad, en base a lo que vos decís, el barril criollo? Que si sube internacionalmente o baja internacionalmente, el criollo se mueve como quiere la política, no como quiere la economía. Y porque una vez que te divorcias, Raúl, de los precios internacionales, aquí hemos estado muy divorciados, te cae la inversión. Justo cuando los precios internacionales te estaban indicando es atractivo el petróleo para inversión, invirtamos mucho más. Bueno, te divorciaste, no, acá no vamos a seguir la referencia. Bueno, se te cayó la producción. Después los precios del petróleo, en cambio de caer, entraron a subir, ¿no es cierto? Y bueno, todo eso hace que, bueno, en algún momento subsidiaste la demanda y después tenés que compensar y decir, bueno, ahora que la demanda subsidie la producción. Esto es esquizofrénico, ¿no? Claro. Estos divorcios. Termina con eso del barril criollo, que aparte los inversores internacionales no lo entienden, porque cuando haces un proyecto petrolero, yo he estado trabajando en esto, y descontás los flujos, tomás el precio de barril internacional, obvio, descontado por frente a la realidad del mercado argentino. ¿Qué barril criollo? No, mire, que acá rige un barril criollo. ¿Quién lo fija? Y bueno, entre la Secretaría de Energía, no, the international price. Si no me cierra con el international price, ya, no me meto. Así que son todas locuras que a veces sirven para que las provincias no pierdan regalías, porque la regalía se paga sobre el barril criollo, que cuando el barril criollo es superior al del mercado internacional. Pero son todos engendros nuestros que desincentivan a un sector, vuelvo a decir, capital intensivo. Ahora, si vos, no te voy a decir que fueras presidente, porque yo creo que no aceptarías, ni yo tampoco. Digamos,
si tuvieras que hacer un asesoramiento con respecto a estos 3 áreas que están mal, Sí. ¿cuál sería la política a seguir para poder empezar a mejorar? Porque si yo en su momento tuviera un cargo político, los llamaría a ustedes, dirían, che muchachos, hay una Nada más, reunión de exsecretarios, hay escritos, hay papers, hay de todo. Bueno, díganme, ¿cómo salgo de esta? ¿Y cuál sería la salida? me haces el juego, yo lo sigo. Me llamas, vos sos el presidente. Y me pregunta, a ver, Daniel, ¿cómo salimos? 3 palabras te digo, Raúl. Primero, rumbo. ¿A dónde tenemos que ir en energía en el largo plazo? ¿Dónde está yendo el mundo? ¿Qué recursos tenemos? Y anular la incertidumbre. Primer tema, anular la incertidumbre con el rumbo. En función de eso, rumbo, estrategia, que es la primera palabra, te diría, Raúl, tenemos rápido de convocar capitales internacionales. La tasa de ahorro es insuficiente, la tasa de inversión es baja, no podemos depender del capital nacional, no hablo del capital estatal, porque el capital del Estado, no el Estado desahorra, es un pródigo que desahorra. Entonces, te convenzo de eso, bueno, y hay protocolos para convocar a esa inversión internacional. Primera palabra, estrategia. Segunda palabra, regla. Raúl, tenemos que hacer un esquema de reglas que perdure, sobreviva en la alternancia política de poder. No es posible que acá te estén cambiando las reglas cuando te sustituyan a vos en la presidencia. Entonces, hablemos de largo plazo, armemos una masa crítica y reglas para perdurar. Y la tercera palabra, Raúl, tenemos que seguir un set de precios que reflejen costos económicos. Y ahí me vas a preguntar, ¿y cuánto estamos divorciados, Daniel, de esto? Y yo te voy a explicar en cada sector y cómo se hace. Pero donde menos distorsiones tenés y más rápido puedes convocar capital externo es en petróleo, que lo necesitas acá. Después en gas, y ahí tenés esas referencias internacionales. Metámosle con eso mientras vamos arreglando los otros sectores. Claro. Entonces, 3 palabras: estrategia, reglas, precio. No hay ninguna magia. Bueno, pero ninguna más ni ninguna menos. O sea, es lo que vos tenés que tener en todas las áreas. Sí. No me entendiste. Yo dije ninguna magia. Magia. No, magia o relato no existe más. Hoy con las comunicaciones del mundo, que Argentina no puede contar lo que realmente no es, porque se ve lo que es. Lo mismo pasa con Venezuela, lo mismo pasa con Ecuador. Tenemos en tiempo real lo que está pasando, cosa que hace 40 o 50 años no existía. O sea, el relato es viejo. Argentina atrasa. Estamos en una época en que vos podés ver en vivo y en directo lo que está pasando en Estados Unidos, en Ucrania, lo que hace Rusia, las invasiones de Rusia, lo que le van a decir si invade. O sea, la gente está informada, mal o bien muy informada, y no le podés vender un relato que no sea cierto, a pesar de que los muchachos siguen tratando de convencer a su masa crítica, que espero que cada vez sea menos, que esto es la panacea del Estado contra los liberalotes que quieren cambiar todo y que en su momento, claro, los mismos liberales que fueron en su momento admiradores de Carlos Saúl Menem, hoy dicen que el liberalismo es el que nos hunde. Y coincidirás conmigo, eran los mismos que aplaudían cuando Carlito era el mejor presidente del mundo. Lo que pasa es que la gente tenemos mala memoria y tenemos que empezar a leer. Yo estuve hurgando en la historia a Humberto Ilia y realmente uno dice, hubo héroes modernos, hubo héroes modernos. No tenemos que ir a Belgrano y San Martín. Hubo héroes modernos como el doctor Ilia, que viajaba en subte para ir a la Casa de Gobierno y que salió de la Casa de Gobierno con un traje y un par de zapatos. Y es moderno. Y en esa época, si uno agarra los índices, que es lo que a nosotros los economistas nos encantan, nos damos cuenta que todo andaba bien y los diarios decían que andaba mal. O que era lerdo, o que era esto, y todo andaba bien. Entonces, hoy que realmente anda mal, hay que convocar, mi humilde opinión, y vos estás diciendo lo mismo, a convocar a las fuerzas políticas, a hacer un acuerdo no plurianual, de 10 años,
de 15 años, porque esto va a trascender 1, 2 o 3 gobiernos. Y en base a eso tomar la gente idónea que nos guíe como para en su momento poder cambiar el ritmo y poder cambiar el país. Como vos decís, no es tan difícil, ¿eh? No, y dejar de pelearnos con el sabio Einstein. Claro. Porque el señor dijo, si ustedes repiten las mismas fórmulas, muchachos, van a obtener los mismos resultados. Y estamos repitiendo las fórmulas del fracaso en energía, en otros sectores. Bueno, cambiemos. Y cambiemos con ese sentido de largo plazo. Si es posible, política de Estado. Claro, que es lo que nos llevó a nuestros vecinos a estar donde estás. Vos recordarás que hace 20, 30 años, Uruguay era el patio trasero de Argentina, Chile igual, eran pobrecitos, Bolivia ni hablar, y hoy estamos hablando de países que nos superan por todos los costados. Algo hicimos mal los argentinos, algo hicimos mal para que esos países que no tienen ni la mitad de la riqueza natural que tenemos nosotros, estén mejor que nosotros. Y solamente con una política de Estado y poner quizás la vista o en la justicia o en la educación como valores fundamentales de la sociedad. Y ahí cambia la historia. Porque acá, claro, acá lo que no tenemos es eso. Credibilidad en la justicia, incertidumbre absoluta y la otra ahí gravísima que es la inflación. Que el gobierno anterior creía que era muy fácil parar y se dio cuenta que no sé cuánto, pero este gobierno ni siquiera asume que es grave, por el mismo presupuesto que manda el ministro de Economía en este año, que es como que nos tome el pelo a todos nosotros que tenemos un poquito de cultura general y nos diga que le proyecta una inflación del 33%. Así es. Cuando sabemos que es una mentira absurda porque la inflación va a superar eso con cualquier parámetro. Bueno, Daniel, te agradezco muchísimo la charla porque realmente siempre me nutrís de cosas. Por supuesto que siempre estaremos convocando porque este es un tema, creo que fundamental de raíz del país y es uno de los grandes agujeros negros que nos llevaron a donde nos llevaron, ¿no? Porque el tema de la política energética yo creo que es una de las grandes palancas que nos llevó a tener papel pintado. Totalmente de acuerdo. Cuando la energía es parte del problema económico, te complica las cuentas públicas y las cuentas de Estado, se transforman en un problema macroeconómico. Así que tenemos que el sector energético tenerlo de amigo. Y para eso, dos palabritas, un plan de estabilidad macroeconómica, que es para el sector energético, para todos los sectores, y te diría una estrategia de desarrollo de largo plazo, donde la energía es un capítulo clave. Claro, es fundamental. Bueno, gracias nuevamente, Daniel, por la charla. Seguiremos charlando a lo largo de este año y esperemos que las cosas no empeoren. Y esperemos que en algún momento alguno quiera invertir en este país, que cada vez se hace más difícil, viendo las manifestaciones del propio gobierno, entre ellos el blanco-negro permanente que hay, ¿no? Un gusto dialogar contigo. Gracias, buenas tardes y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, para ustedes toda una semana más, hablando con referentes. Daniel Montamat, nada más ni nada menos, un referente de energía en el país que nos canta la justa, lo que deberíamos hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Y eso hay que pensarlo cuando elegimos. Creo que todos somos culpables de por qué llegamos a esta situación. No solamente fueron los políticos ni bajaron de un plato volador, no. Son de acá y siguen acá. Gracias a todos. Economía Ahora Pandemia, seguimos estando lejos y cerca de ustedes y de nuestros invitados. Gracias, buenas tardes a todos. Chao, Daniel, gracias.